Así que póngase sobre sus pies. Aleluya. Cuando el hermano decía que aquí venimos nosotros con disposición, dice, ¿verdad? Entonces cuando uno viene con disposición, el culto se le hace sabroso, se le hace bien, bendecido, ¿verdad? Amén, porque amén. es todo lo que nosotros hacemos es una bendición para nosotros, porque damos adoración a Dios, damos para Dios, hacemos todo para Dios. ¿Sí? Aquí nadie es el que merece honores, sino el Señor. Amén. Amén. Así que abra su Biblia así, sin más que decir, en Tesalonicenses capítulo 5, voy a parafrasear un poco acerca de eso y vamos a entrar a los puntos que quiero hablar. Y quiero usar esa lectura en esta tarde. Vaya, primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Y cuántos estuvieron ayer? Amén. Amén. Aquí estamos. Gloria al Señor, qué bueno, gloria a Dios. Y Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos. Amén. Así Cuando es. usted Amén. aprende, entonces usted va a poder enseñar a otro. Y cuando usted aprende y lo aplica a usted, entonces eso va a ser mejor todavía, porque no solamente lo va a oír, a entender, sino que lo va a llevar a la práctica. Amén. Amén. Así que vamos a leer esa parte del capítulo 5, versículo 18 al verso 24. No se siente, pero párese un poquito todavía. Gloria al Señor, se sienta. Y vamos a leer esto juntos en el nombre de Cristo. Uno yo, uno usted, del 24 nos unimos. Quiero usar esta parte y voy a hablar un poquito de esto un poco. Y de ahí vamos a brincar a los puntos que también tenemos. Dice ahí la Biblia en el nombre de Jesús: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. 20. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. 24. Todos juntos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Dios, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Te pido que nos enseñes en esta tarde y que tu palabra, Señor, pueda en esta tarde hacer una obra en el corazón de nosotros, a fin de que nuestra vida pueda ser cambiada, pueda recibir la información, pero al mismo tiempo también pueda recibir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra pueda grabarse en las tablas de nuestro corazón, a fin de vivir, Señor, tu palabra, de cumplir tu palabra y honrar tu nombre, Señor, en esta tierra. Cada día, mientras vivimos en una vida diaria y experimentamos todos los días cosas diferentes y distintas, Padre, te pido en esta tarde que tu Espíritu pueda moverse y que tu gracia esté operando en esta tarde sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Padre, quebranto la obra de maldad que se mueve en esta tarde sobre el territorio de Franklinton, en el nombre de Cristo, y proclamo tu sangre, proclamo tu Espíritu en esta tarde, proclamo tu presencia ahora sobre este lugar, Dios, sobre nuestras vidas en esta tarde, por el poder de tu nombre, por la autoridad que nos ha dado en Cristo Jesús en esta tarde, Señor. Por el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra en esta tarde. Glorifica tu nombre y exáltate en esta tarde. Tu bendición sea propicia con nosotros en esta tarde, y tu Espíritu pueda en esta tarde satisfacer la necesidad que tenemos de parte tuya, Dios, en el nombre de Cristo, en nuestro corazón, y ser así, Señor, salidos de este lugar, Señor, satisfechos por el poder de tu palabra, oh Dios, conformados a la imagen de tu Hijo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra y la alabanza y la adoración en esta tarde. Levante tu corazón en esta tarde, hermano, y empieza a adorarlo en esta tarde a Él. Dale adoración a Él en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dale alabanza, adoración. Dale adoración al Señor en esta tarde. Lo hemos adorado, pero quiero en esta tarde pedirte que tú lo adores con tus palabras en esta tarde. Tú puedes alabarlo, tú puedes adorarlo a Él, Señor. Tú puedes bendecirlo a Él, aleluya. Tú puedes darle honor a Él porque Él está aquí, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por esta tarde. Te damos el honor a ti, Señor. Tu palabra dice, tu alabanza te daré continuo en nuestra boca. Oh Padre, un corazón, Padre, que ha sido redimido por la sangre tuya, no puede quedarse callado, puede adorar tu nombre, puede bendecirte con toda libertad, porque ha sido libre de las tinieblas para adorarte en espíritu y en verdad. Oh, adóralo en esta tarde. Oh, hermoso Padre,
tarde. Minatosoma natacanso. Minatacanso. Recibe gloria en Manatasoma. Recibe adoración, Espíritu de Dios, precioso, hermoso Padre, nuestro consolador, nuestro amigo. Eres eterno, Señor, aleluya. Eres nuestro, aleluya, nuestro sanador. Eres nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Recibe el honor en esta tarde. Recibe adoración en esta tarde, Jesús, aleluya. Oh, adoro tu presencia porque estás aquí. Oh, Espíritu Santo, ven en esta tarde y levántate en esta tarde. El poder de tu presencia pueda tocar nuestro corazón. El poder de tu santidad pueda tocar nuestra vida en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de tu nombre, recibe el honor, Padre. Oh, tu presencia sea en este lugar. Oh, recibe la adoración, Padre. Recibe la adoración en esta tarde. Te adoro, Señor. Y te bendigo, Dios, por habernos escogido antes de la fundación del mundo. Oh, te bendigo en esta tarde, Jesús. Te exalto, Jesús, en esta lugina manatacanso. Bendito eres para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Bendecimos tu presencia, aleluya. Gloria a tu presencia, Dios. Pido que en esta tarde, Señor, tú puedas enseñarnos en el nombre de Jesús. Tu bendición sea sobre nuestro corazón. Amén, aleluya. Por su lugar, hermano, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esto no es una emoción. Cuando una persona llega a Cristo, una persona prorrumpe alabanza a Dios. Una persona que llega a Jesús, una persona que adora al Señor. No importa la circunstancia. No importa lo que esté pasando. Porque a veces tenemos problemas o nos encadenamos por cualquier cosa aquí. Y luego ya no podemos adorarlo con libertad, ya nos empezamos a callar. Pero quiero decirle algo, el espíritu que está entre nosotros no puede ser cautivo, no puede ser cautivado, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es libre, Él es soberano y Él está sobre cualquier situación en la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Y en esta tarde puse alguna introducción, estaba yo recopilando alguna introducción acerca de la santificación. No sé si usted ha oído personas que dicen que la santificación, por decirlo, yo recibí a Cristo Jesús y como la recibí a Cristo suyo ya no tengo problemas con el pecado. En otras palabras, se han autoapropiado, pero la santificación es personal e individual. Dios le salvó a usted, me alcanzó a mí. Pero la santificación es personal, que tiene que ver con la santidad de Dios en tu vida personal. O sea, no es algo que se te va a pegar. ¿Sí? No es algo que diga, es que voy con el hermano fulano y como estoy con el hermano fulano, la santidad se me va a pegar, la santificación se me va a pegar a mí. Eso no funciona así. La santificación tú tienes que empezar a dejar que Dios obre en tu corazón para que la santificación que Dios está haciendo en el corazón, en una experiencia diaria con el Señor, tú puedas empezar a ver como Dios empieza a ver el pecado en tu vida. No como tú lo ves, como Él lo ve. Porque nosotros podemos verlo desde un punto de vista muy ligero, pero Dios lo ve el pecado desde un punto de vista enjuiciando el pecado. Por eso Él murió en la cruz por nuestros pecados. Aleluya. Esto es algo desafiante porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras emociones, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con todo aquello que nosotros estamos diciendo que somos o que tenemos, pero que no tenemos nada. Ni la uña, ni. Y hoy vamos a aprender, hermano. Hoy vamos a aprender. Dice aquí, la santificación es algo progresivo, hermano. La santificación es algo progresivo. En otras palabras, es algo que está progresando en tu vida cada día. Es algo que está Dios funcionando en el corazón de la persona y del creyente. Es algo que Dios está obrando cada día. No hoy, mañana sí, hoy sí, 3 días no, 2 días no. Hoy aquí y mañana no. No, es algo progresivo. Y ahorita vamos a ver un punto donde es algo progresivo, que quiere decir que una persona que si está en un pecado y él no ha progresado de ese pecado, él todavía, fíjese bien, hay una posibilidad todavía que él no haya nacido de nuevo. Hay una posibilidad, y esto es algo serio. Está hablando de tu persona, de nuestra persona, o de la salvación eterna que Dios ha hecho. Amén. Entonces, no es de la noche a la mañana, es decir, cada persona que ha nacido de nuevo tiene la grande necesidad de santificarse en su vida con Cristo por su sangre experimental.
En otras palabras, hermanos, nosotros vivimos arrepentimiento de pecados y somos personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero no es algo de la noche a la mañana, es algo progresivo, que cada día no estamos caminando y es una necesidad de nosotros. Si tú no tienes esa necesidad en tu vida, tú tienes que empezar a preguntarte algo, hermano, hermana. Es importante que tú sepas y te des cuenta, ¿tengo necesidad o no de Dios en mi vida personal? Porque la santificación es lo que hace tener en el corazón de las personas, es una necesidad de buscar a Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que algo está pasando. La sangre de Cristo está lavándonos cada día. Amén. Cada día en nuestra vida, en nuestro corazón. La Biblia dice una cosa es Dios. Ahorita vamos a ver lo que es nuevo nacimiento, lo que es la regeneración y cómo la santificación se da de la santidad que Dios está pidiendo a nosotros. Es decir, una cosa es nacer de nuevo, soy salvo. Dios me apartó y me separó. Pero hay otra cosa. Dios ya hizo una obra, puso la semilla, puso la simiente. Que habla Juan, la simiente está dentro de ti, pero esa simiente está ahí, pero eso es nacimiento. Pero ¿qué hay del crecimiento? Esto no es el crecimiento como aprendimos allá en la escuela. Esto es un crecimiento espiritual en el corazón de cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Y cuando hay, ¿sabe cómo es el crecimiento? El crecimiento se da cuando tú empiezas a darte cuenta de la necesidad, y lo podemos ver. Cuando hay necesidad de esa persona de Dios más que de la carne. Nos podemos dar cuenta cómo es que esa persona tiene más necesidad. Y ese es el punto que queremos hablar en esta tarde. Amén, aleluya. O sea, en otras palabras, en un diario vivir vivencialmente es de la libre gracia de Dios. ¿Por qué libre? Porque la gracia de Dios es soberana y es la que llega a la persona, el que salva a la persona, el que pone la simiente en la persona, pero el que hace la obra, una acción, el Espíritu Santo que está ahí, hace la obra de santificación dentro de un individuo. Si no hay santificación, hay una posibilidad que el Espíritu no está en ti. Y esto dice, Dios quiere hacernos conforme a la imagen de Dios. Es decir, no es de un hombre que haya perdido la imagen. Es decir, no es que el hombre haya perdido la imagen, sino que se torció la imagen de Dios en el hombre. Porque lo que Dios hizo, ¿qué? Fue perfecto. Pero cuando entró el pecado, lo torció. Entonces la persona busca a Dios a su manera. Por eso la gente dice, yo con el entendimiento yo puedo ir a Dios. Bueno, sí puedes ir a Dios porque entiendes. Pero tarde que temprano tiene que morir, tiene que cejar. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Él lo está usando por el conocimiento. Pero no es una obra del Espíritu que está dentro de él, experimentando cada día la presencia de Dios en su corazón y señalándole al Espíritu de que hay pecado, de que él es una persona todavía impura. Habla de la pureza. Somos pecadores, tenemos este cuerpo de pecado. ¿Usted cree que este cuerpo de pecado es bien rápido, se sujeta? No, hombre, a la silla en un parpadeo se sujeta, hermano. No. Levántate a orar. Vamos a orar en la mañana, vete, vamos a orar. Vamos a orar. Ay, no. Aquí está que se enoja. Entonces, lee. Ay, tú quieres que lea la Biblia, ¿qué es eso? Amén. ¿Tú eres nacido de nuevo? Amén. O eres una persona que te está santificando, hermano. Quiero decirte algo. Es importante que tú captes esto. Esto no es una obra de que si yo quiero o no quiero. Es una obra que pasa dentro de cada corazón. Amén. Dice, en la imagen de Dios, la regeneración, o sea, nacimiento es lo que Dios implanta a la simiente. ¿Sí? Eso es lo que dice 1 de Juan, capítulo 2. Bueno, luego lo vemos ahorita eso. O solamente lo quiero hablar. Naturaleza divina. La naturaleza divina que Dios puso. La siembra. Pero la santificación es crecimiento. Es lo que la operación poderosa, instantánea y progresiva. Eso es la santificación. Escuche. La santificación es un crecimiento. Es la operación poderosa, instantánea y progresiva. Algo que está pasando instantáneamente diario en tu vida personal. No es algo que, si tú no buscaste ahora a Dios, no pasó nada.
Es lógico que sigue pasando, hay gente que sigue pasando y sigue pasando y ella no siente nada. Pero llega el momento cuando es algo instantáneo, progresivo, algo está pasando en el corazón de esa persona. Algo está cambiando, algo se está renovando, algo Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Es algo progresivo. Aleluya. Amén. Eso es una introducción, pero el significado de santificación, dice, es el proceso de ser hecho santo, que da como resultado la modificación del estilo de vida del creyente. Es una modificación que Dios hace en la vida de un creyente, ¿no? Es un estilo de vida diferente, muy apartado, muy separado de los demás. Toda la gente camina igual. Cuando digo camino igual, no es que camine así, igualitos así, no. Así, es una apariencia o algo semejante, pero estoy diciendo que caminan en el mismo pecado. Están en la misma situación de pecado, están en condenación, por lo tanto ellos no pueden en ninguna manera modificar su corazón, no pueden modificar su estilo de vida porque el pecado está reinando en ellos. Cuando nosotros éramos pecadores, ¿cuál era nuestro estilo de vida? Borrachos, adúlteros, engañadores, mentirosos, soberbios, altivos, brujos, brujerías, truanerías, homosexualismo, lesbianismo, qué sé yo. Y aquí no podemos acabar si empezamos a hablar de todas esas cosas que están en la Biblia también. Amadores de nosotros mismos, aborrecedores de Dios, aborrecemos a Dios, pero amamos más las cosas de la tierra. Bueno, tantas cosas que pudiéramos hablar. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios nos está modificando. Nos está modificando, nos está destorciendo, porque dice que nos torcimos. Como dice en el mundo, árbol torcido nunca se endereza, dice, ¿verdad? Pero dice el profeta Isaías, lo torcido se enderece. Todo alto y collado, bájese, y lo torcido se enderece. Tiene que enderezarse. Amén. Cuando le digan, algo torcido nunca se endereza, solo Cristo puede enderezar y modificar la vida de una persona. Solo Él. Nadie más. Cuando llega a Cristo y reconoce su pecado. La palabra santificación se refiere al acto de proceso de ser santo, consagrado. Eso se refiere a la palabra santo, consagrado. En el Antiguo Testamento, en griego, la raíz ag, con H, ag, dice, es la base del agiasmos, que tiene que ver con santidad, consagración y santificación. Son tres palabras. Santidad es lo que tú obtienes, ¿por qué? Por la santificación. Y consagración es que tú estás apartándote cada día en tu vida personal para hacer la voluntad de Dios, sea en tu tiempo con Dios, en tu relación con Dios, pero en tu tiempo de vivir, experimentándola en el momento de la situación y del problema que tú tienes que enfrentar todos los días. ¿Me está entendiendo ahora? Amén, aleluya. Aleluya. Ahora sí vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 y verso 24. Pablo aquí habla y está hablando, no precisamente o trata de decirle que tenemos tres cosas. Sí tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Así nos hizo Dios en verdad. Pero lo que está tratando de decirle a los tesalónicos, en otras palabras, que los dones que Dios le daba, porque habla del don de fe, del don de profecía, y habla de que muchas de las veces contristaban al Espíritu por su falta de entendimiento y por su carnalidad en un momento dado. En otras palabras, está diciendo que ellos tenían que ser una sola pieza. Una sola pieza. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno, dice la Biblia. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Lo que está diciendo Pablo, es decir, yo no puedo ahorita decir aquí, yo estoy santificado solamente en el culto religioso. Así como tú das un tiempo al culto, le das un tiempo y decir, yo aquí, pues vengo, oigo y digo sí, amén y todo. Y yo ir a mi trabajo, yo ir a otro lugar y decir lo contrario. No, él está diciendo que Dios quiere santificarnos en todos los ámbitos, en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las áreas de nuestra vida. Quiere santificarnos. ¿Qué áreas?
en las áreas de nuestra familia, en las áreas de nuestro trabajo, en las áreas donde tú te mueves, donde tú caminas, donde tú vives, donde tú hablas, donde tú piensas, donde tú reaccionas. Quiere Dios hablar ahí, quiere Dios ahí, que tú puedas consagrarlo, puedas santificarlo en el momento que tú estás viviendo, haciendo una acción, o sea, en un trabajo, sea en tu casa, sea con tu esposo, sea en tu casa, donde sea, tiene que ser así. Una cosa. Por eso sin santidad, dice, nadie podrá verlo a él. Tú, cuando habla de no verlo, está diciendo, tú no vas a poder ver a Dios en tu vida personal. Y aquí entramos en una situación bien difícil, porque cuando no hay santificación, las bendiciones de Dios no pueden llegar. No pueden llegar. No te pueden llegar, así como lo oye. No es porque yo lo diga. La Biblia lo dice en Deuteronomio 28. Si tú oyeres, si tú obedecieres, las bendiciones te alcanzarán. Pero si tú no obedecieres, las bendiciones no te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que hace es santificar tu vida personal. Y cuando tú la llevas a cabo, entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de ¿qué? De operar en el corazón y santificarte poderosamente para que tú recibas las bendiciones, sean espirituales, sean materiales, sean familiares, sean cualquier área que tú estés, en este caso, creyendo o teniendo una situación. Dice, Señor, tú lo hiciste, no pensé que lo fueras a hacer. Amén. Entonces, el verso dice, da gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ya vimos ayer, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando le pregunté, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué le va a contestar usted? La santificación es la voluntad de Dios para mí. Primero, después de que me salvó, después de que Dios me rescató, soy salvo ya. Ahora viene la santificación. Esa es la voluntad de Dios para mí. Primero. ¿Sí? Después que me he cansado, viene el estilo de vida. O sea, viene tu persona, viene a tratar contigo. Pero dice, Dios tiene un plan. Dios tiene ¿qué? Algo para ti, dice. ¿Sí? Dios tiene preparado el horno de fuego para santificarte. Y a veces, muchas de las veces va a usar el Señor necesidades, pueden ser físicas, pueden ser materiales, pueden ser, no sé, familiares, emocionales, qué sé yo. Dios usa medios para santificarnos, decirnos, yo quiero santificarte. Dice, el mismo Dios de paz santifica por completo. Cuando habla con él, todo vuestro ser, está hablando de la actitud en espíritu, quiere en tu actitud, en tus emociones, en tu alma y en tu cuerpo. O sea, Dios quiere todo. Él quiere santificarte todo. En tus acciones, en tus emociones y en tu cuerpo. Muchas de las veces no queremos, en nuestras emociones nosotros queremos ser nosotros y no santificamos a Dios, porque nuestras emociones son más que el Espíritu de Dios en nosotros. Nuestras emociones son más fuertes. ¿No ha oído que dice, a mí me gustan las emociones fuertes? Hablando del alma. ¿Ha dicho? A mí me gustan las emociones fuertes. ¿Pero qué está diciendo esa persona? Si a él le gustan las emociones fuertes, entonces imagínense las emociones que tuvo el apóstol Juan cuando Dios lo llevó en el Espíritu. Que vio hasta el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la actitud de él era una persona obediente. El Espíritu, cuando dice Espíritu, es con E minúscula. Está hablando de una actitud hacia Dios. Y está hablando del alma, que tiene que ver con las emociones, tu capacidad y tus anhelos y tus deseos. Yo seguro que el apóstol Juan, sus anhelos eran ver a Dios. Y cuando él pensó que él iba a ver, cayó como muerto. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede ver a Dios. Solo vamos a verlos a través de Cristo. Con este cuerpo no podemos, porque todo el mundo es pecador. Y Él es un Dios santo, separado del pecado. Amén. 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 El cuerpo donde la gente muchas de las veces lo cuida tanto, y hay que cuidarlo, porque dice que es el templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? El templo, somos el templo. Entonces, somos el templo de Dios,
quiere decir que nosotros en nuestra vida personal somos el cuerpo. Pero muchas de las veces nosotros no cuando hablamos de consagrar el cuerpo, en este caso, o de hacer un ayuno para que tu cuerpo entre en consagración y esté abstento, muchas veces no queremos ni ayunar, porque decimos, voy a ayunar, voy a morir de hambre, dicen unos. ¿Verdad? O no le gusta sufrir su carne. Pablo, hermano, andaba predicando el evangelio y Pablo, él en desvelos, él estaba desnudo, dice espada, todo él sufría, náufrago, no comía, a veces como no había comida, tenía que ayunar el apóstol Pablo. Era una persona que le decía a los tesalónicos esto. ¿Por qué le decía? Porque a pesar su cuerpo estaba queriendo aquello, necesitaba a lo mejor la comida, pero como no había aún así, él tenía que consagrar a Dios y santificar a Dios aunque no había. ¿Tú lo santificarías si no tuvieras nada en tu mesa? Amén. Yo, hay una persona que me dijo, dice, Gaspar, un día no había nada, dice. Y le digo, ¿y qué pasó? Pues ese día no comí. Y la diferencia entre lo que usted me dijo y yo también le digo, yo entiendo que no había, pero algo pasó, le digo. El Señor cumplió su palabra. Dios le dijo a David, yo fui joven y envejecí, no he visto justo desamparado, ni que su simiente. Está hablando de la simiente que él puso en el creyente, que mendiga el pan. ¿Sabe por qué? Porque él tiene un compromiso con los suyos, de cuidar y velar por los suyos. Amén. Solamente él tiene compromiso con ellos, con los que han sido lavados, con los que han sido regenerados y los que están siendo santificados. Amén. Solamente. Aleluya. Él no me dijo, pero es que santificamos a Dios en ayuno porque no había para comer. No dijo eso. Él dijo, yo nomás no comí ese día. Pero le dije, la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros creamos en Dios. Y mi madre cuando se levantó, terminamos acá, alguien llegó vendiendo pan, queso, chorizo y no sé qué tanto de la señora, y nos dejó ahí, que nunca más vino la señora a cobrarnos eso. Porque Dios es un Dios justo en su justicia. Entonces debes de confiar en Dios. Mi madre dijo, vamos a orar, hijo. Yo estaba bien pequeño y estaba orando, yo estaba ahí pegado y decía, digo, mamá, le decía yo, espera, amigo, voy a ir un rato, quédate aquí. Y ahí me daba un carro, me entretenía yo con lo que quería. Pero ¿sabe qué? Estaba santificando a Dios cuando no había. Pero cuando hay, ni aún así muchos nos santificamos a Dios. No, ni nos acordamos. Y si le damos vuelta a la hilacha, decimos, vámonos al buffet, al chino, vamos a repletarnos. Ya no dicen amén. Ya se les fue el amén. Amén, aleluya, ya nos vamos. Eso no es para la letra de la lombriz, hermano, pero Dios quiere, hermano, que usted empiece a darse cuenta de que Dios quiere santificarnos en nuestra actitud, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Te digo algo, solamente hay una parte en la Biblia, y quiero llevarte rápido a, esto está en Gálatas, busca Gálatas. Vamos a hablar algo de Efesios. Gálatas, Efesios. Sí, ¿qué es Gálatas? Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la carne, o sea, las emociones, el alma está corrompida y el espíritu. Cuando Dios nos creó, hermano, ¿se acuerdan que Dios sopló espíritu de vida en el capítulo de Génesis? Y nos sopló aliento de vida, ¿verdad? Y fuimos un espíritu de vida, nos dio, por eso que tenemos vida. Ese espíritu, hermano, un día va a ir a Dios, ¿eh? Un día va a ir a Dios. No es de usted. Vamos a ver. Digo, 5:16, digo, pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El versículo 17 que está diciendo
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí está hablando del creyente. ¿Dónde es que brotan los deseos? En el alma, en las emociones. Ahí brotan los deseos. Usted tiene deseos de algo, sea de comida, sea de estar con su esposo, con su esposa, deseo jugar con su hijo, deseo de ver televisión. El deseo. Entonces, dice que hay una lucha. Tú tienes que saber algo. O sea, hay una lucha y se oponen. O sea, el espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. El espíritu quiere, el Espíritu Santo está con E mayúscula, no está con I minúscula. Cuando hay con I minúscula está hablando del espíritu inmundo y está hablando del espíritu del hombre o espíritu del diablo. Pero está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo que está dentro de ti. Y luego está diciendo de qué? De que se oponen entre la carne, entre el cuerpo, el alma. Fíjese bien, el deseo ahí está. El deseo, ahí está el alma, el cuerpo, y luego la del Espíritu. El Espíritu Santo, que cuando llegó al creyente lo está vivificando y lo está santificando. ¿Usted sabía algo? Pero dice que Dios santifica por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas de las veces hay un problema porque nosotros no queremos alimentar, ¿qué? Al Espíritu. No lo queremos alimentar y el pobre espíritu está todo raquítico. Entonces el espíritu está tratando de pelear, pero como la carne está bien gorda, la carne está más fuerte, le dice el espíritu: quítate, pues yo estoy bien fuerte, mira cómo él me trata a mí, me trata muy bien, no hay problema, a ver, déjame. ¿Qué? Yo soy. Y el espíritu se empieza a doblar. Entonces, lógico, la carne se parece: aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el que ordeno. ¿No? Aquí mi chicharrón es... Eso es lo que dice la carne cuando ella se levanta, porque ella está fortalecida. Pero cuando tú alimentas el espíritu en tu vida personal, el espíritu de vida, por el Espíritu Santo, entonces el espíritu tiene más cavidad, tiene más fuerza, y tu carne tiene que estar sometida. La somete. Por eso Santiago decía: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo si no te sometes a Dios, no buscas al Espíritu de Dios? Y lo primero que te levantas pensando primero en qué comer, en vez de decir, levantarme y de darle gracias a Dios porque me estoy levantando y estoy levantándome por su misericordia. Entonces se levantaron y le dieron un tiempo a Dios. Eso es importante, hermano, nosotros. Amén. Antes de irnos, hay gente que ya de plano dice: ahí nos vemos, Dios, nos vemos al rato. Su carne dice que no. El espíritu le dice: por favor, déjame hacer algo en ti. Por favor, casi te está gritando ahí en lo más profundo de tu ser. Que Él quiere hacer algo, pero ¿cómo? Si lo tienes apachurrado por la carne. En vez tú de matar el deseo de tu carne, estás matando el deseo del Espíritu de Dios. Eres un asesino entonces, y asesina. ¿No? Yes, sir. ¿Sí o no? Yes, sir. ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿Cuántas asesinas? La asesina, pero Aquí no hay. No, asesina es una cosa, asesina, dije. Asesina. No hay. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos considerar, Así es. porque muchas de las veces nosotros no lo hacemos y pensamos que vamos a resistir los ataques del diablo cuando no nos sometemos al Espíritu. ¿Te das cuenta que hay una oposición? Siempre hay una oposición. ¿Quién es el que realmente gana en tu vida personal? Por eso que te digo que la santificación es progresiva. Es cada día estás progresando. ¿Usted se acuerda de que se convirtió? ¿Hace cuántos años se convirtió usted? ¿Se acuerda? ¿Cómo era usted? ¿Cómo es usted hoy?
Igual, dice. ¿Es igual usted? Honestamente, usted solo, ni siquiera, que nadie se lo diga. Usted, bueno, hay gente que se atreve a decir, ay, miren, podemos tener muchas cualidades, hermano. Cualidades, si usted quiere, ¿sí? Pero Dios, escúcheme, no se basa en sentimientos, se basa en acciones que Él produce en una persona, y muchas de las veces que no le agradan a las personas. ¿A poco a usted le agrada que su esposo o su esposa le diga, vente, vamos a orar 1 hora y media? Hora, pues no hay. Todos los días. O que usted se agrada que vamos a leer la Biblia. ¿Le agrada a usted eso? ¿Sí o no? Diga la neta. Usted No. sabe. ¿Le agrada eso? ¿Verdad que no? O que vamos a ayudar este día. No, yo te acompaño en la oración, pero eso del ayuno, eso es duro. Yo tengo hambre a las 12 del día. Ah, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, a ver, ahí la hermana se ríe porque sabe lo que estamos hablando. O sea, esto es algo así, hermano. Es una lucha. Nosotros quisiéramos que no fuese así. ¿O no es cierto? Y a veces que amanecemos con mucha hambre en este tiempo de frío, queremos comer porque, ay, mis tripas hasta me ruñen. Hermanos, es importante que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Quieres santificarte, hermano? Empieza a darle a Dios su tiempo y empieza tú a darte cuenta. Si algo dicen, es que así me hizo Dios. No, así no te hizo Dios. Dios cuando hizo al hombre lo hizo perfecto. Pero cuando entró el pecado lo torció, o sea, lo dañó, y él tiene que ser sanado en sus emociones, en su alma, en su actitud para ir con Dios, aunque a veces nuestra actitud es que no quiero, Señor, pero aquí estoy, porque el Espíritu prevalece contra aquella carne y aquí estoy delante de ti. Y quiero estar, quiero empezar. A veces estamos cansados, hermanos. Nosotros nos cansamos, no somos de fierro. Hay personas que piensan que somos de fierro. No, nadie es invencible aquí. Es el Espíritu que está en nosotros y que nos lleva. Como dice la palabra, el Espíritu nos ciñe y nos lleva a su presencia. Eso es algo distinto. Pero eso se logra cuando hay una, si podemos decirlo así, un poco de santificación. Pero Dios no quiere un poco. Quiere toda tu vida. Y ahorita vamos a ver la santificación definitiva al final. Vamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vaya rápidamente a Efesios 1. Efesios, adelante, Gálatas, Efesios. Corra la Biblia en Efesios 1, versículo 3. Perdón, 1 al 3. Dice la Biblia ahí rápidamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Fíjate aquí lo dice, a los santos, a los que han sido salvos, a los separados, a los que ahora van a ser consagrados, ya están consagrados para Dios. Efesios 1 al 3 dice, repito, ¿lo tiene? Amén. Dígame amén, sí. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, a Dios de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió Él en Él antes, en Él, ¿en quién Él? En Cristo, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para ser ¿qué? Separados, nos salvó, salvos, separados, para consagrarnos, ¿verdad? Antes de que el mundo existiera, antes de Adán, Él ya tenía programado decir, voy a salvar a fulano, a sultano, a vengano. Y en este caso eran los de Éfeso, que ya Dios había planeado mucho antes la salvación, la regeneración y la santificación. Ya la estaba Él planeado, ya la tenía, ya estaba lista pues. O sea, que cuando alguien dice, Señor, es que no puedo esto, no puedo el otro, es que no puedo, me gana, esto es más fuerte que yo, hay una cosa que tienes que entender. O el Espíritu de Dios está en ti, o el Espíritu no está en ti. ¿Está o no está? Porque el Espíritu de Dios, entonces diríamos que el Espíritu no funciona. Que la salvación que llegó a ti, no sirve. ¿Y quién ha dicho que la salvación no sirve?
Es como si dijéramos que el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz no sirvió. ¿Cómo no, maestro? Sí sirvió. Y por ese sacrificio somos salvos del pecado, de la condenación y del juicio que viene a esta tierra. Entonces, hermanos, a los santos y fieles nos bendijo con toda bendición espiritual. La pregunta es, ¿cómo es que lo espiritual se logra en una persona? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando una persona vive, escúcheme bien, dice aquí, se aparta, se consagra para Dios en todo momento, lo que piensa, lo que siente, y luego dice, y es fiel. ¿Sé lo que es fidelidad, verdad? Usted se casa con lo que dicen, usted tiene que ser fiel hasta la muerte con ella. O sea, que usted se muera o se muera ella, pero usted tiene que ser fiel con ella. ¿No le dicen eso? Amén. ¿O no, nunca se lo dijeron? Pues yo se lo digo. A mí me dijeron. ¿Ah? Y llegas a Cristo. Hay un compromiso, hermano, y hay que ser fieles. Aquí y con lo que tenemos, pues. Pero hay gente que no es fiel en su actitud, en sus emociones, porque aquí tenemos emociones, y con su cuerpo, sino que andan haciendo otras cosas que no deben de hacer con su cuerpo, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pasiones, con sus deseos. Pero aquí dice a los fieles y santos, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que tú no logras meterlo ¿cómo decirlo? A la conformidad de Cristo? ¿Qué es lo que tú no logras? ¿Qué es? ¿Eres avaricioso? Dios quebró la avaricia. ¿Te gusta mucho juzgar? Dios juzgó el pecado. ¿Te gusta mentir? Dios te dio su verdad. ¿Qué más? ¿Qué te gusta? O sea, Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Pero las bendiciones espirituales no las queremos. Queremos más las bendiciones materiales. No estoy hablando que no, Dios, o sea, que tú no desees algo material. A ver si me estoy explicando para que tú lo ubiques. Porque todos queremos algo en la tierra, ya sea una casa para vivir honestamente, ya sea un carrito, ya sea lo que sea. Eso no está mal. Cuando yo estoy hablando de eso es que tus anhelos son más por aquello. O sea, tu anhelo, tu corazón ya está allá. Pero no habla de las bendiciones espirituales que tenemos. No nos gusta la justicia, no nos gusta la verdad. No nos gusta la misericordia, no nos gusta el amor, no nos gusta la bondad, no nos gusta nada de eso, todas las bendiciones espirituales. No nos gusta la paz, no nos gusta, ¿qué más? No nos gusta eso. Porque si nos gustara eso, hermano, te aseguro algo, que entre nosotros, o con tu esposa, con tu familia, en tu casa, donde estás, no hubiera tanto problema. Porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nosotros le pedimos más los dones, pero no le pedimos, Señor, yo quiero ser un mejor esposo, una mejor mujer, una mejor hermana, un mejor hermano, un mejor servidor, un mejor, no sé, mejor predicador. Quiero ser lo mejor para ti. Un mejor trabajador. ¿No? Quiero ser un mejor trabajador, Señor. Yo le pido a Dios, mi oración, que yo quiero ser un mejor trabajador, Señor. Quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor predicador, un mejor, si usted quiere, pastor, quiero ser mejor en lo que estoy haciendo. Porque tú dice la Biblia que tú nos has dado tu gracia libremente a nosotros, gratuitamente, por la fe somos salvos, pues también nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que estamos en lugares celestiales. Ya Dios nos ve glorificados. Bueno, Pablo dice en los Efesios que Dios ya nos dio, los ve ellos como personas ya glorificadas, o sea, ya realizadas en el término de que son salvos, consagrados y están siendo santificados, para que las bendiciones espirituales vengan a tu vida. Hay dones que Dios ha puesto también, aparte de los dones que les estoy hablando, de las bendiciones espirituales. Tiene que ver con los dones, tiene que ver con tu vida interna, con tu vida emocional, con tu vida personal, con tu vida espiritual, tiene que ver. Todo. Dios te ha dado toda la bendición espiritual, pero no, la gente no quiere la bendición espiritual, quiere la bendición mejor, más de la carne, más del mundo o más material, porque eso le satisface más a ellos. Así es, amén.
Amén. Amén. Dice que nos predestinó, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó. Cuando habla de la palabra predestinado, es que Él ya nos vio con un conocimiento anticipado antes. Y dice la Biblia que para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio por su afecto de su voluntad. En otras palabras, fíjense cómo lo que escribe el apóstol, Pablo a los Éfesos, que él tenía en su afecto, encontramos afecto. Fíjense cómo es nuestro Señor. Son pocos los que se salvan, hermano, no son muchos. Así es. Pero y quiere decir que tiene emociones. ¿Ah? Y dijo, voy a salvar a aquel que está allá, lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Es apreciable para mí. O sea que Él es el que dice, yo voy a apreciar a aquel, y a aquel lo voy a traer. Ni siquiera nosotros, aunque nosotros predicamos el Evangelio, pero es el Dios que escoge a aquel. ¿Cuánta gente ahorita no está en un lugar? ¿Cuántas? ¿Por qué no hay muchas? Hemos anunciado el Evangelio. Porque no, pues si no hemos anunciado el Evangelio, lo hemos anunciado, pero ¿qué pasa? ¿Será que ha encontrado afecto de su voluntad? Pero no, Dios dice que encontró afecto. ¿En dónde? En la iglesia de Éfeso. Y Él tiene mucho afecto por la iglesia principio de Dios. Por su voluntad. Que nadie diga que no tiene afecto, pero dijo Dios, yo tengo afecto por ellos. Yo amo a ellos, yo aprecio, yo valoro a ellos, y porque yo morí también por ellos. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Fuimos escogidos, hermanos. Recuerden, antes de la fin del mundo, rápidamente, vaya a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y aquí vamos a entrar en algo importante, rápido. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí algo muy importante, hermano, que quiero que usted, o que nosotros podamos ubicarlo. Capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de toda esa región. ¿Ya? Expatriados, o sea que fueron sacados de su patria. ¿Ya? Expulsados de su patria. ¿Ya? Y luego dice, elegidos según la presencia de Dios. De Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjese, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Pedro está diciendo, hermano, que Dios en su conocimiento anticipado, habla de la presciencia, que tiene que ver con la predestinación antes que Él predestinó ya, que es una palabra acá similar a la predestinación que está hablando, pero está diciendo, Dios y Padre en santificado en el Espíritu para obedecer, dice, y ser rociado con la sangre de Cristo. ¿Qué está hablando Pedro? Hay una de las cosas que debemos de entender. Si una persona llegó a Cristo Jesús, fíjese, llegó a Cristo Jesús, es lo que está hablando Pedro. Está diciendo, tú eres una persona que eres salva. Por lo tanto, dice la Biblia aquí que tiene que obedecer. Porque es una persona que fue rociada con la sangre de Cristo cuando fue salva, fue limpiada. Pero cuando una persona no se santifica, hay una posibilidad de que esa persona no fue rociada con la sangre de Cristo, por lo tanto no fue salva, por lo tanto no puede obedecer, ni puede santificar a Dios en su vida personal. No puede. No puede, hermano. Amén. Esa es una ley espiritual. Si yo no he sido salvo, tú tienes que tener la salvación. La salvación es algo, un hecho real cuando Dios dice que Él roció su sangre, como en el antiguo pacto dice que el Señor rociaba la sangre del animal, ¿verdad? Entonces la persona y la persona rociada también, pero aquí está hablando del sacrificio de Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo y la sangre de Cristo es rociada internamente en su corazón, espiritualmente, y Él es lavado, apartado y separado para obedecer y ser santificado. Pero si tú no has nacido nuevo, la sangre de Cristo está rociada, no has sido salvo, es difícil que tú puedas obedecer. Porque no es algo que tú vas a hacer. Tú puedes hacer obras y puedes hacer muchas cosas, pero no puedes obedecer porque eso lo hace el Espíritu de Dios en una persona. Dice, por el Espíritu santificarte. El Espíritu es el que trabaja en el corazón de esa persona y hace que esa persona sea santificada y dar honor a Dios.
Entonces, la pregunta es esta. Tú eres cristiano, pero tú has sido rociado con la sangre de Cristo. Porque tú dices que sí, entonces yo te voy a decir algo. Fácil, así de sencillo. Tú estás obedeciendo a Dios en el marco de la santificación en tu vida personal. Pero aquí tiene que ver con nosotros. No es una opción, no es algo opcional. Es algo que Dios dice, produce, hace y produce en nosotros. El querer, puede ser, o sea, el Espíritu de Dios. Por eso tú dices que en las iglesias vemos que los cristianos, que no son, quiero de alguna manera atreverme a decir, no son porque no obedecen al Evangelio. No obedecen. No pueden, aunque ellos quieran. Ellos pueden decir amén, aleluya, decir, pero su vida personal, su vida diaria está delatando que ellos no obedecen. Ellos no se sujetan, fíjese. Estoy hablando de cristianos en las iglesias ahora. Ellos no se sujetan dentro de una iglesia a un pastor, a los líderes. Ellos no les gusta obedecer o que les digan algo, porque ellos siempre tienen la razón. Pregunto, ¿ellos van a someterse? No, porque no tienen al Espíritu de Dios. Y hay un predicador que dice, el pastor no puede pastorear a personas que no son salvas. El pastor va a pastorear a la gente que ha sido salva, porque los que son salvos van a obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. No puede pastorear a esa persona. Y por eso dice, no quiere que lo pastoree, no quiere que yo le ayude, dicen los pastores. La razón es bien sencilla, porque ellos no han sido rociados con la sangre de Cristo en sus vidas personales. Y necesitan urgentemente, porque si mueren ellos en una iglesia, o si tú mueres en una iglesia y tú nunca fuiste salvo, sería un error eterno y sería algo muy grave, porque sería eterno y sufrirías toda la eternidad. Sería grave. Y va a haber gente que va a morir, pero que nunca fue salva. Y que el pastor ha oficiado su sepelio, pero el pastor sabe 100% por la vida que llevaba ese miembro que nunca fue salvo, pero que a veces se limita por el duelo de las demás que están llorando ahí. Pero sabe el pastor que esa persona nunca nació de nuevo, porque su vida y su estilo de vida nunca progresó. Si tú no progresas en la vida espiritual, en tu vida personal, algo está mal. Y tú tienes que entender este principio, porque esto es algo de tu vida personal y eterna. Ejemplo, rápidamente, vamos a dos ejemplos y vamos a ir rápidamente a dos ejemplos. Ejemplo 1, vaya a Lucas 19, 5 al 9. Rápidamente, no lo voy a parafrasear, no lo voy a predicar eso, quiero nomás que lo vean. Lucas 19. ¿Se acuerdan de la vida de Zaqueo? Yo decía, ¿y por qué la vida de Zaqueo? Yo decía, a ver, pero ¿por qué la vida de Zaqueo? Bueno, sencillamente porque Zaqueo fue alguien que manifestó la salvación, o sea que Dios obró. Dice en el verso 5, 19:5, para no leer todo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, a Jericó, no podía causar la muerte, 5. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, él vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Ya? Al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. ¿Ya? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En otras palabras, él también tiene la promesa, ¿verdad? Era un israelita, y él tenía esa promesa. ¿Qué pasa? Zaqueo fue salvo. Y aquí es donde Dios pone la simiente. Cuando Dios pone la simiente en una persona, entonces lo que pasa, lo regenera. O sea, viene la regeneración. Se empieza a dar la regeneración. Y él empieza a decir,
rápidamente, él es salvo, primero cree en Cristo, es salvo, se arrepiente y después dice, yo devuelvo todo si he defraudado a alguien. Lo primero que pasa en una vida que ha sido salvada, viene la regeneración, la restitución que hace aquí Zaqueo. ¿Qué hace? Hace devolver lo que ha defraudado porque era un publicano y era bien rata. O sea, no, había defraudado a muchos. Y era rico precisamente porque estaba robando demasiado, más de lo que debía cobrar dentro de los impuestos. O sea, había alguien que estaba ahí. Estaba ese chaparrito, pero era bien ratón. Entonces, él dice, yo se lo devuelvo. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa, dice. Hay un ejemplo de salvación ahí. La simiente está, y la simiente ¿qué hace? Empieza. La naturaleza de Dios empieza, ¿y empieza qué? En un progreso. Empieza el progreso ahí. Él sabía que había sido defraudado a muchos. ¿Cómo era Zaqueo? Era un defraudador. ¿Dónde empieza el progreso de Zaqueo ahí? Ahí empieza. Cuando él empieza a accionar. Cuando se arrepiente. Sí, y él empieza a decir, yo defraudé a aquel. Le debí de cobrar 200, pero le cobré 600. Entonces se lo va a cuadruplicar, porque así era la ley judía. Cuando tú defraudabas a alguien, tenía que ser 4 veces, cuadruplicado. Y él lo hace. Eso quiere decir que él no quería quedarse en ese pecado, porque era pecado. ¿Y él qué hizo? Hizo lo que dice la palabra, lo que la ley ordenaba, que tenía que ser restitución. Y eso es lo que Dios hace cuando una persona está empezando apenas, viene a Cristo y entra en el progreso de Dios. Amén, aleluya. Esa es una. 2, rápidamente, busque a Juan 18, adelante. Juan 18. Juan 18. Versículo 15. Dice aquí la Biblia. Fíjense bien, voy a leer algo rápido. Dice 18:15. Y seguían a Jesús Simón y Pedro, otro discípulo. Y este discípulo era conocido como el sumo sacerdote. Y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido como el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Fíjense lo que pasa cuando una persona, fíjense, Pedro fue salvo, sí, era salvo. Pero Pedro, fíjense bien, Zaqueo manifestó su progreso, o sea, empezó a haber un progreso, un pequeño progreso ahí. Pero en la vida de Pedro, a pesar de que fue salvo, ahí no se veía un progreso de Pedro. Después Pedro reconoce su pecado de negación porque negó al Señor. Entonces, se da cuenta que los cristianos que pueden ser salvos, pueden negar a Dios en un momento dado y pecar, ¿verdad que sí? Sí lo pueden hacer. Pero encontramos que Pedro hace algo después. Pero lo que quiero yo más presentar a Pedro es de que un cristiano, cuando es salvo y él no va al otro escalón, él no va a la santificación, está ahí, es salvo, pero todavía predomina su carne. Todavía está ahí. Él no hay un movimiento, él todavía confiaba en sí mismo, confiaba en lo que él decía. Sus emociones no estaban siendo santificadas, porque si sus emociones hubieran sido santificadas, entonces él no hubiera negado al Señor. ¿Dónde es que tú niegas a Dios? ¿Dónde? Aquí. Y cuando vas aquí, tú accionas. En la mente, al corazón, y luego manifiesta tu cuerpo una acción. ¿Estoy explicando? ¿Dónde? Ahí, hermano. ¿Qué dijo él? Me van a matar. Si digo que soy seguidor de Jesús, me van a matar a mí también. Me van a llevar a la crucifixión, también dijo él. Lo negó. Y así muchas de las veces nosotros lo negamos. Porque no conocemos a Jesús. Vaya rápidamente ahora. Vimos el siguiente ejemplo y vamos después a Romanos 6. Isaías 6. Aquí vamos a ver algo rápido. Isaías. Voy a poner un ejemplo de cuando alguien, hermano, fíjese,
¿Puede un cristiano estar ministrando y no ser santificado? Sí. Isaías era una persona que ya estaba ministrando al Señor de alguna manera. Era un profeta, ¿no? ¿Sí? Y en el capítulo 6, pues tenía mucha admiración por su primo Usías. ¿Ah? Pero ella estaba ministrando. Y cuando no hay, hermano, no hay santificación en una persona, no puede Dios revelarse a esa persona, porque esa persona no se lava y no se limpia o no reconoce su pecado. Él necesita tener una experiencia personal con Dios. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Isaías estaba ministrando todo lo que usted quería, pero dice la Biblia en el capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto, sublime, y su falda llenaban el templo. Y dice, y por encima de él había serafines, que uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es seguro que Isaías a lo mejor hablaba muy mal, posiblemente era muy suelto de su vocabulario y hablaba cosas que no. Él administraba ya. Él ya era una persona era un profeta de Dios. Pero quiero decirte algo. Por eso dice la Biblia, en tu nombre. Recuerda de Jesús que dijo, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Y Cristo dijo, resueltamente dice, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Quiere decir que está hablando de la gente que está ministrando y no está siendo santificada. Y aquí está incluido las personas que estamos ministrando, estamos pastoreando, estamos liderando, estamos haciendo todo ese tiempo, estamos nosotros llevando a cabo cierta obra en la iglesia, pero que nosotros tenemos algo ahí en nuestras vidas que no queremos abandonar. Y aquí está hablando la Biblia acerca del profeta Isaías. ¿Qué está hablando? Está hablando que él estaba ministrando, pero fíjense, yo vi al Señor. ¡Pum! Se revela Dios, ¡pum! A él. Misericordia. Esa es una de las experiencias. Dice que lo que quiero hablar es Isaías, mientras él no tiene el encuentro con Dios y no tiene la revelación de Dios, su ministerio no puede progresar. No puede progresar. Usted puede saber la Biblia, puede hacer 1000 cosas, pero no tener una revelación de parte de un encuentro experimental con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? No puede prosperar el ministerio o lo que Dios quiere que tú hagas o que estás haciendo ya, pero que no prospera por el simple hecho de que no hay una revelación de parte de Dios directa. Porque todavía hay una área y Dios no quiere que te estanques. Y eso pasó con Isaías, que se estancó. Y cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se apesta. ¿Por qué? Porque no corre el agua como debe de correr. El Espíritu de Dios quiere correr en nosotros, quiere moverse en nosotros, pero si al menos que nosotros no dejemos que Él se revele a nosotros por la comunión y por la santificación, entonces Dios no puede hacer nada. Pero si nosotros buscamos a Dios y Él se revela, entonces la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a traer a nosotros, y cuando nosotros hablemos el mensaje de vida eterna y del Evangelio, que tenemos la encomienda y la gran comisión, la gente va a ser tocada, porque la palabra de Dios dice, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el cuerpo, el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. Dios va a obrar, hermano, pero mientras no pasa nada. Miren lo que le pasó a este hombre. Era un profeta. Tú y yo que ni profetas somos. Mira. Pero en otro lado voz diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea en tu gloria. Los querubines en las puertas que estremecieron la voz del que clamaba, a la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él decía, yo estoy inmundo, soy impuro. Vieron al Señor. Cuando tú reconoces, hermano, en otras palabras, tu impureza, sabiendo que si yo soy un hombre pecador, estoy sucio, ¿qué pasa? Entonces él reconoce, hermano, primeramente, y luego dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con sus tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí
que esto toco tus labios y quita tu culpa y limpio tu pecado. La Biblia dice que Él tocó los labios de Isaías y Él quitó su pecado. No sé por qué razón Él tocó esa parte de su cuerpo, pero dice la Biblia que resueltamente que el querubín voló y puso un carbón y quemó sus labios, su boca. Me imagino, a lo mejor, no sé si Él hablaba mucho. Muchos a veces usamos mucho la boca para hablar cosas incorrectas. ¿Y dónde le puso Dios el carbón? En sus labios. Y le quitó, dice, su pecado. Limpió. ¿Sabe qué? Al menos que Dios no limpie en nosotros. Al menos que la palabra de Dios no limpie tu corazón, tu pecado no va a poder ser quitado. A menos que tú no reconozcas. Él reconocía que era un hombre, ¿qué? Inmundo. Y lo inmundo tiene que ver con lo sucio. Tiene que ver que... ¿Quién es inmundo? Una persona que está en pecado, pero que él lo reconoce, ¿no? Pero cuando digo soy inmundo, es que soy un pecador, estoy pecando. Y él sabía, él reconoció su culpa. Pero muchos de nosotros no reconocemos nuestra culpa a veces. No reconocemos nuestra culpa. Y ese es un grave peligro y un gran problema. Por eso es que Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú tengas algo experimental o algo que tú experimentes en tu vida diaria con Dios. Tal vez no va a ser diariamente que vas a tener un encuentro con Dios de esa índole. Pero mientras estás buscando, va a haber un momento donde tú vas a poder, ¿qué? Experimentar ese momento donde tu vida va a ser cambiada. Y miren lo que pasa. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 9. Y dijo, anda, y este pueblo oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es decir, en otras palabras, dice, ¿sabes qué? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Solamente una persona que está siendo santificada y sabe que la palabra está obrando y él tiene una relación con Dios y tiene experiencia con Dios personal. Esa persona, él dice, heme aquí, Señor. Después de esa parte, y tú lees todos los capítulos de la Biblia de Isaías, tú vas a ver que Dios empieza su ministerio, Dios empieza a hablarle a él, a dirigirlo a él, a hablarle y decirle. Desde ahí empieza a decirle a Dios, ¿sabes qué? Ve a este pueblo que es duro de corazón, y le empieza a decir todo eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces es que Dios dice, por eso es cuando una persona dice, Dios me está hablando, o me habló Dios, es porque esa persona está reconociendo a Dios y Dios le está hablando a él directamente. A él le está hablando en su persona, por la palabra, por lo que escucha de la palabra. Cuando él busca al Señor, cuando él se acuesta, él se levanta y todo, Dios le está hablando y le está diciendo su vida personal. Y él tiene un encuentro con Dios, una experiencia con Dios, y cada día está experimentando una vida diaria con el Señor, santificando el nombre de Dios. Vamos a terminar en Romanos capítulo 6. Mire lo que le decía hace rato y aquí vamos a terminar. La santificación, hermano, es algo que Dios hace y lo hace, ya vimos a través de una experiencia. Cuando lo recibimos a Dios, después viene la regeneración, pero también viene la santificación. Pero aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Pereceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que vivimos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo iremos aún en él? Fíjense lo que está diciendo. Muchas personas piensan que la santificación es posicional. En otras palabras, yo ya recibí a Cristo, por lo tanto, yo ya estoy muerto al pecado. O sea, no hay ningún problema, pues. Ya yo, como quien dice, no puedo pecar, o sea, ya estoy santo, ya. No necesito más.
Pero estamos aprendiendo que la santificación no es algo que, la salvación sí, pero la santificación es un proceso y un diario con Dios. Son dos cosas distintas. Entonces, si usted dice, yo soy salvo y ya, yo ya no necesito más, o sea, no te ¿qué? Yo soy santo porque Dios dice que Él es santo. Por lo tanto, yo soy santo. Hay muchas personas que dicen que ya no necesitan más porque ya son santos y no tienen pecado, pero están llenos de pecado. ¿Sabe por qué? Porque no están en un proceso de santificación. Recuerda la perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveraban los discípulos? ¿Por qué ellos oraban? ¿Por qué ellos anunciaban la palabra? Porque ellos estaban caminando. Los que se habían sido salvos, esas personas estaban perseverando en la enseñanza, en la palabra, se estaban santificando, estaban cada día perseverando. ¿Por qué? Porque es una vida diaria con Dios. Nosotros recibimos de parte de Dios, esto no nos pertenece por decirlo, es mío esto es mío. No. Yo puedo decir que esto, pero lo que está dentro de esto, que son las palabras, ¿de quién son? Son de Dios. Yo puedo posicionarme si yo quiero. Es decir, porque es como si dijera, yo tengo aquí la Biblia, yo aquí no voy a pecar. No, ¿verdad que no? No funciona así. Tengo que pecar. Yo puedo tenerlo aquí, literalmente estoy hablando. Pero aunque lo tenga aquí, esto no me va a librar de que yo peque. ¿Qué me va a librar entonces? La santidad del Señor. Que me santifique, que yo me niegue y que yo empiece a buscar del Señor. Aquí dice, ¿os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Porque si somos sepultados juntamente con Cristo, con Él para la muerte del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, es una vida nueva. Es una vida nueva, no es una vida igual que los demás. A lo mejor te van a decir que eres bien religioso, o todo lo espiritualizas, como a veces oigo o nos dicen. Ya lo vas a espiritualizar todo, porque a veces vemos cosas y decimos, no, eso la palabra dice esto y esto, y luego dicen, no, tú eres bien religioso, todo lo espiritualizas, toda la Biblia, ¿por qué toda la Biblia? Pero quiero decirte algo. Es una vida nueva, hermano, no es una vida vieja. La vida vieja pasó si tú llegaste a Cristo, y aquí todas son nuevas. Dios quiere que andes en vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Es donde tú experimentas el gozo, la paz, donde tú experimentas un cambio en tu vida personal primero, y después estás afectando a los demás. Algunos los vas a afectar para mal, porque muchos de ellos no les va a gustar que les digas la verdad, pero algunos lo vas a afectar para bien, porque van a recibir el mensaje de vida eterna, o el mensaje de la vida nueva que tú has recibido en Cristo Jesús. Vas a afectar dos nada más, para bien o para mal. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermana? ¿Se va a santificar? ¿Va a apagar la televisión? Ya no va a haber tanto programa, tanta novela, tanto. Empiece a apagar lo que tiene que apagar y búsquelo a Dios en oración. Y empiece a santificar su tiempo para con sus hijos y de enseñarle, decirle, hablando de la casa de Dios, hablando del tiempo de Dios, hablando y empezar a ordenar su vida personal. ¿Para qué? Para que usted pueda santificar. Cuando usted enseña a su hijo, santifica a Dios. Cuando usted honra enseñanza, santifica a Dios. Cuando usted honra en su trabajo, santifica a Dios. Dios quiere santificarnos. Entonces vas a ver, darte cuenta que Dios va a sorprenderte, que Dios va a empezar a bendecirte, porque tu vida va a empezar a ser limpia, así como la fue la de Isaías, que empezó a ser limpia, y después Dios empezó a revelar su ¿qué? Su reino, su gracia, su poder y su justicia, que un día establecería en la tierra. Póngase en pie. El tema de la santificación es un tema muy extenso. En realidad nunca pudiera, no se puede medir, pero quiero decirle algo. Estamos tratando de resumir algunas cosas para que usted pueda tenerlas, usted pueda recibirlas. Y que tú vayas a la Escritura y decir, santificación, busca esa palabra, santificación, y vas a ver lo que te habla ahí. Para que tú vayas a la Biblia, que tú escudriñes la Biblia, santificación, mi vida, santificación. Te vas a encontrar con muchas cosas.
que a lo mejor no van a gustar, pero tenemos que hacerlo porque Dios lo manda, porque Dios así quiere con nosotros, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y si hay algo, hermano, que está ahí, que tú sabes, pídele al Señor que te ayude para que eso tú puedas progresar y tú superar eso y no caer en el mismo pecado que has caído, porque muchas veces hemos caído en pecado y no nos arrepentimos y no hemos superado, pero en Cristo Jesús se puede, porque Dios nos puede ayudar a superar cualquier situación. Amén. Vamos a orar. Los niños, tranquilo, vamos a orar. Dios